Hola, muy buenas, ¿cómo estás? Hoy se trata de uno de esos vídeos que son los que realmente le dan sentido a este canal y los que desde un principio me interesan más. Vamos a abordar el arte desde una perspectiva muy actual, porque normalmente se aborda siempre desde una perspectiva histórica y tratamos de contextualizar a través de ya lo que se ha dicho a todo lo pasado que se dice. En este caso queremos abordarlo desde el presente más actual posible. Siempre es una tarea que acaba en fracaso porque evidentemente hasta que no pasa un tiempo no se puede ver ciertas cosas o patrones, pero es interesante a la hora de construir la propia idea de arte en nuestro presente. El título del vídeo no es casual, sino que hace una referencia al ensayo escrito por el filósofo alemán Marcus Gabriel. Gabriel es un filósofo de mi generación y ahora debe tener alrededor de unos 40 años. En su momento fue como una especie de rockstar, el profesor más joven en Alemania, una especie de heredero de toda esa historiografía y tradición de la filosofía alemana, que es la que ha dominado Occidente en los últimos siglos, etcétera, etcétera. Entonces también me gustaría aprovechar este vídeo para tocar un poquito ese panorama de la filosofía en la actualidad, en el presente, y la idea del filósofo ubicado también en este contexto que al final se relaciona con el arte para mí. Entonces, aparte de hablar sobre el poder del arte y tratar un poco las ideas en las cuales yo puedo coincidir o he coincidido en otros vídeos pasados con este filósofo alemán, vamos también a hacer un poco de una visión crítica de cómo funciona esa aproximación o ese abordaje de la filosofía en el arte en muchas ocasiones a partir de un gran ejemplo como el de Gabriel, que forma parte también de esa especie de escuela un poco genérica y mal nombrada, realismo especulativo o nuevo realismo o realismo postcontinental, etcétera, etcétera. De modo que antes de entrar en materia con lo que es el arte, vamos a explicar un poco qué es eso del realismo especulativo, un poquito la figura de Marcus Gabriel y su visión filosófica sobre el mundo y por qué el mundo no existe, que es esa idea que lo hizo famoso hace unos 10 años, y a partir de aquí nos aproximaremos a esa idea del poder del arte. Es interesante también ubicarlo porque ayudará a entender unos cuantos conceptos, ya que este tipo de vídeos a veces se parece un poco al que hice de Bocadillo de Deleuze con Bacon, donde hablamos a partir de la lógica de la sensación sobre el artista Bacon y sobre las ideas filosóficas de la filosofía de la diferencia, del posmodernismo, etc. Y a veces son un poco más densos o son un poco más difíciles para el público que no está acostumbrado a trabajar profesionalmente dentro de estos ámbitos del pensamiento. De todas formas, yo lo voy a intentar hacer lo más digerible posible, lo más claro posible también, porque también la filosofía muchas veces lo que tiene es una cantidad de encoframientos y de lenguaje académico que simplemente sirve para validarse o para comunicarse entre ciertas esferas, y yo voy a tratar de hacerlo, pues eso, pues quitarle toda esa parafernalia encima para dejar la estructura más firme posible. Si crees que te cuesta en algún momento, te invito a que lo repitas, a que lo veas o a que lo conjugues con otros vídeos o otros textos que hay que voy a recomendar también, de manera que te lo tomes como un desafío. Si ya estás acostumbrado o acostumbrada en este ámbito, pues simplemente disfruta porque te va a flipar. Bien, lo primero de todo es hay que perderle el respeto a estos ámbitos del pensamiento más académico cuando abordan el arte. En otros temas como puede ser la lógica o plantear sistemas filosóficos muy ambiciosos, más complejos, es normal que exista una complejidad muy tocha porque no es fácil conjugar esas ideas y trabajarlas dentro de un universo o un contexto que es claramente académico. Y eso está bien, pero cuando se va al arte, el arte es el terreno del barro, es el fango, el lodazal. Y aquí no sale con la camisa blanca ni don limpio. Entonces, cuando hablemos de alguien como Gabriel, que al final ya ha conseguido un peso, incluso siendo una figura relativamente joven dentro del mundo del pensamiento, hay que entender, y eso es mi opinión también, que lo que diga puede tener cierto sentido e incluso una lógica que todo el mundo puede llegar a ver si habitas el mundo contemporáneo y eres capaz de atisbar pues ciertas corrientes o ciertas dinámicas del propio mundo que tú habitas. Es muy fácil lucubrar en el momento en el cual tienes la mente bastante abierta y te dedicas profesionalmente a ciertos aspectos que te permiten tener esa visión, esa movilidad en el ámbito cultural o del pensamiento, y además tienes un mínimo bagaje de referencias que siempre sirve para poder ubicar las cosas, para poder facilitar la comunicación de este tipo de ideas, que siempre no dejan de ser complejas. De modo que esta introducción debe servir para saber o tener presente que a veces citar nombres propios o entrelazar nombres pasados de la historiografía de la filosofía o del arte sirve para legitimar ciertas ideas, para comunicar de una forma más sencilla en nuestro contexto, que deriva de esta forma de concebir el pensamiento,
pero que desde mi punto de vista personal creo que en el futuro dejará de ser necesario y bueno, que será algo mucho más globalizado, mucho más común, no tan anclado a un nombre propio, esta serie de ideas que repito constantemente. Entonces, bueno, me gusta marcar estas diferencias, que si vas a leer el libro de Gabriel, al final Gabriel, como pues en cualquier idea filosófica, no se llega a una conclusión. Entonces lo que empieza siendo un planteamiento interesante, él mismo se hace la cola a un lío al final. Y esa es la sensación personal que yo he tenido y que muchas de las ideas planteadas no dejan de ser una percepción que cualquier persona puede llegar a tener o que no dejan de ser un derivado de muchas ideas que vienen corriendo durante los últimos coletazos del siglo XX en la filosofía continental. Por lo tanto, esta introducción sirve para perder un poco ese respeto que a veces se le tiene tan magnánimo, tan divino a ciertos aspectos o ámbitos académicos. Y también tiene que ver con el propio Gabriel, que él diferencia mucho su trabajo más culo duro, que llamo yo, que sería el de papers, academia y ese tipo de legitimaciones de otras esferas altas, ¿no?, del pensamiento, y su valor divulgativo, porque Gabriel viene a ser una especie de proyecto de Zizek, de Habermas, de Sloterdijk, un poco de Alain Badiou también, esta especie de filósofos reconocidos en ciertos ámbitos académicos, pero a la vez que tienen un gran poder en la televisión, en los medios de comunicación de masas tradicionales, ¿no? Bueno, Zizek al menos tiene ese carácter de meme que lo hace un poco más graciosete, pero un poco esto venía a ser porque la figura de Gabriel, hace unos 10 años, cuando él tenía unos 28, 29 y había sido el profesor que había hecho el récord de sacarse la cátedra más rápido de todo el planeta en Alemania, y esta serie de fajas que ponían en los libros, que por eso lo conocí. Porque con 20 añitos vi la faja que ponía, en plan, el filósofo más joven y atrevido de mi generación, ¿no? En este caso, porque yo tengo 32 años, y el profesor más precoz de Alemania, la eminencia filosófica del planeta que cambiará el mundo no existe, un montón de marketing aplicado aquí a la filosofía, que era como, hostia, ¿cómo no puedo leer esto? Yo quiero ser partícipe también o conocer eso que está pasando en mi tiempo, en mi momento. Entonces, a partir de ese descubrimiento, ¿no?, a través de la lectura, que encima se supone que era la versión divulgativa de Gabriel, pues te aproximabas a esa visión filosófica que entendía tu mundo contemporáneo. La realidad es que han pasado 10 años y toda esa serie de movimientos que orbitaban alrededor de lo que luego se ha llamado realismo especulativo y que ahora explicaremos, han acabado en nada. Bueno, nada, o en algo ahí que es ya casi historiografía, y es un movimiento que a lo mejor tendrá 10, 15, 20 años a lo mucho, ¿no? Ya me estoy pasando. Pero para que esto sirve para ver, como decía al principio, mi intención también es dejar un poco claro cómo el papel que juega la filosofía en la actualidad o cómo se mueve a través de la velocidad del mundo contemporáneo. O cómo muchas veces nos enfrentamos a proyectos fallidos que ante la novedad incluso los han dinamitado antes de que pudiesen llegar a realizarse. Y también lo veremos con el caso de Quentin Melisaux, que es quizá también el artífice de todo, o el punto donde orbita todo esto del realismo especulativo y cómo no ha podido ni terminar aún su tesis principal, ¿no? O también mucha reinterpretación, como ha pasado con el fenómeno de Byung-Chul Han, que no deja de ser un refrito de muchas cosas, pues que un refrito ya no diría ni una relectura. O Mark Fisher, que es quizá el caso más representativo para mí, porque Chung Han, es que de verdad, no sé, da igual, ya le he opinado muchas veces de él. Con Mark Fisher pasa esto, que es, él hace una especie de relectura de Jameson, de Derrida y de otra serie de filósofos, pero lo hace conectando muy bien con una generación de internet, una generación post-crisis, ¿no? Y con esa aura romántica que le da una figura pues muy bien empaquetada y que funciona mucho mejor que en otros aspectos, de modo que la relectura tampoco es mala por sí. Y cito esto porque el contraste sería la figura de Gabriel, que siendo una generación parecida es esa especie de filósofo más correcto, más académico, pero a la vez divulgativo, que trata de generar una especie de nuevo sistema, nuevo movimiento, nueva concepción, y no tanto como una relectura, y que sin embargo ha acabado más en fracaso que la propia visión de Fisher desde mi punto de vista, porque al final es como el proyecto que se vendía desde el sistema editorial o desde el sistema del pensamiento de Gabriel, de la figura de ese filósofo que cambiaba el mundo, ha acabado en una figura más perteneciente a los medios tradicionales desde Alemania o desde Europa, que pues no deja de ser pues eso, un filósofo más, es interesante, igual que otros tantos nombres que podemos encontrar en el panorama actual. Pero quería contar esta especie de historia de Gabriel porque retrata muy bien cómo funciona esto, que ni siquiera ha llegado a ningún lado aquello al final de manera objetiva y que se escapa incluso del mundo, y que también al final tiene que ver con esa idea del poder del arte que vamos a ver ahora.
Y de nuevo, insisto también en el caso de Mélisaux, de Quentin Mélisaux, que es el filósofo quizá más importante, para mí es el más interesante de esta manada del nuevo realismo o el realismo especulativo, y que es alguien que ni siquiera ha terminado la gran obra porque no la ha publicado aún, o no sé qué está haciendo, pero no ha salido aún a la luz la famosa gran tesis que articulaba todo esto, y ha pasado el tiempo y es como si se hubiese quedado todo aquello atrás y si ahora sale incluso careciese de cierto sentido. Esto es algo que digo, se me escapa ya de las manos para explicar mejor, pero da una sensación de cómo se mueve la filosofía en tiempos actuales y me parece súper interesante. El contraste de velocidades, de sistemas de pensamiento anclados un poco a la manera de trabajar del pasado y su incompatibilidad en cierta manera con las herramientas del presente. Esta es la idea que quería exponer en esta introducción. Y de hecho de Mélisaux, que lo recomiendo mucho, el Hipercaos en Holobionte, Después de la finitud en Caja Negra, y un texto que encontré por internet que era el de las sirenas ¿cómo era? Que hablaba sobre la ciencia ficción. Bueno, ya lo pondré cuando hablemos de él en la serie de ciencia ficción que estoy haciendo en el canal. El caso es que esos son apuntes que han llegado incluso, como digo, insisto, a pasar ya de moda después de 10-12 años. Y cuando hablo de moda es como perder su sentido en el contexto actual, más bien. Entonces, es como esta sensación de obsolescencia a la misma vez que se genera un presente y una promesa, me parece muy, muy interesante y es digna de análisis más profundo. Y de hecho Mélisaux es bastante importante porque yo creo, si no me equivoco, porque esto lo leí hace tiempo, la etiqueta de realismo especulativo nace al final de las discusiones en torno a una propuesta del propio Mélisaux, o Mélisaux, como se diga en francés, sobre volver a pensar en lo absoluto y el correlacionismo y el acceso a la real. Y entonces las contestaciones o la discusión en órbita a esta primera conferencia o texto o ponencia es un poco lo que dio nacer a la idea de un movimiento conjunto que, como veremos ahora, no tiene mucho sentido, pero esto siempre lo hacemos como pasó con el posmodernismo. Nadie de los filósofos de ahí decía que era posmoderno, pero todos luego lo etiquetaron como tal. Entonces ha pasado un poco lo mismo aquí. Pero bueno, ha sido una introducción un poco así farragosa, pero me interesa muchísimo este tema, y lejos de querer criticar o ridiculizar el mastodóntico empeño que supone este trabajo de esta gente y de estos filósofos, insisto en que lo que trato de dejar claro es cómo se compagina esa idea de pensamiento o el trabajo sobre el pensamiento de forma tradicional, incluso cuando se trata de una novedad, con el contexto más actual, porque da la sensación de que las cosas han cambiado, pero de verdad. Claro, esto no lo veremos hasta que no pase un tiempo, pero ese tipo de sensaciones que se generan al observar este tipo de movimientos sí que se pueden palpar. Y de hecho una de las cosas principales que se demuestran al observar estos panoramas es que ya no cabe la posibilidad de que un hombre propio nos ordene el mundo y nos ponga una papilla digerida sobre cómo funciona ese mundo a través de la filosofía, que es algo a lo que hemos estado acostumbrados, ya pues Kant, Hegel, Heidegger, etcétera, etcétera. Es como que esa posibilidad, que es en la que en parte han acabado buscando, incluso criticando eso mismo esta gente, parece casi imposible. Es como las cosas han cambiado tanto que no sé hasta qué punto van a tener cabida esta serie de posibilidades, ¿no? Esto de nuevo es una opinión muy personal, la podéis discutir en comentarios, y ahora pues vamos a tratar un poco lo que es el realismo especulativo. Lo primero de todo es el realismo a secas, que se trataría de una forma filosófica con una muy larga tradición en Occidente, ya sea desde la escolástica medieval hasta la antigüedad griega, etc. Se puede resumir en plan cuñado, ¿vale? Diciendo que la realidad es algo que existe independientemente de nuestro pensamiento o experiencia, pero que al mismo tiempo puede ser estudiada objetivamente. Es decir, existe un mundo independiente a la mente con el que, nos guste o no, nos relacionamos a través de la mente. ¿Se entiende, no? Entonces se suele llamar realismo especulativo a un puñado de corrientes filosóficas de tipo continental que han tenido lugar a lo largo de los primeros años del siglo XXI. El conjunto, la conjugación de esta serie de ideas de filósofos se hace por esto básicamente, porque han tenido lugar hace poco, porque en verdad entre ellos no tienen muchas veces nada que ver o incluso se discuten y se critican y son opuestos. Entonces esto nos deja entrever que en realidad son filósofos enmarcados en este hashtag que, pues eso, que más allá de coincidir en aquello que se ha llamado el giro ontológico, pues no tienen nada que ver, ¿no? El giro ontológico sería una especie de resurgir de propuestas filosóficas fuertes, que a diferencia del atomizado posmodernismo,
que estaba tan atomizado y tan dispersado que ya no tenía ninguna especie de fuerza unitaria, pues aquí se trata de indagar explícitamente en campos ontológicos y sus marcos teóricos, y muchas veces pues influidos por Heidegger y esta serie de derivados de filósofos, y que bueno, tratan como de renacer esa fuerza de la filosofía, un poco pues esto, tratando de resumir cosas que son más complejas, pero vendría a ser un poco el contexto en el cual se enmarca, pero que en realidad debes tener en cuenta que no son como una especie de panda que son colegas y que piensan igual, porque no. Pues bien, en este caso Gabriel, utilizando ciertas herramientas clásicas del realismo, propone que se pueden conocer hechos verdaderos y las cosas tal y como son, pero a condición de declarar la inexistencia de la totalidad unitaria del sentido. Es decir, la totalidad sería una especie de conjunto de todas las cosas. Y Gabriel quiere anular esa totalidad, ese conjunto absoluto, ¿no? Ese espíritu genérico total y grandilocuente que ordena el mundo, lo quiere anular. De ahí la idea del mundo no existe o por qué el mundo no existe, que es el título controvertido y famoso que como hemos dicho le hizo tener el nombre que tiene. Esto imagino que está inspirado en Schelling, que decía que no existía un espíritu, un marco gigantesco que lo englobe todo, y que no debía existir esa necesidad de totalidad o necesidad primaria que dota sentido a todo lo demás. Entonces yo creo que deriva un poco de estas tesis y Gabriel pues lo actualiza o lo pone en un contexto más contemporáneo. Gabriel entiende que los objetos no son solo cosas físicas espaciotemporales, sino que una imagen, un número, un pensamiento también son objetos. Esta diferenciación o esta apreciación particular es importante porque cuando estemos hablando del arte, el objeto va a ser una premisa fundamental, va a ser algo que hay que tener en cuenta y hay que saber que en este caso cuando digamos objeto no nos referimos a algo que toques físicamente, sino que un sonido también va a formar parte de este sentido. Entonces, Gabriel también trabaja con otra idea que yo creo que si entiendes este concepto de objeto, de cómo el mundo no existe porque a lo que se está refiriendo es que quiere anular la idea de totalidad, y esto que vamos a comentar ahora podrás entender su filosofía de forma muy sencilla. Trabaja mucho con la idea de campos de sentido. Los campos de sentido serían como una conexión de ámbitos donde se desarrollan o donde performan estos objetos, donde suceden la actividad de estos objetos. Objetos que, como hemos dicho, no son solo cosas espaciotemporales, sino que es sonido, números, pensamientos, etc. Entonces, estos campos de sentido son los contextos donde habitan los objetos. Y para Gabriel, existir es aparecer en un campo de sentido. Entonces, esto sería como las matemáticas habitan un campo de sentido que tiene una lógica intrínseca, pero que a su vez habita otros campos de sentido pero que no tienen nada que ver con el campo de sentido de, por ejemplo, la física o la lógica, que también utilizan fórmulas parecidas a las matemáticas, pero que no tienen que ser exactamente iguales, incluso a veces se contradicen y aún así explican parte del mundo y consideramos que son una verdad y este tipo de cosas. Yo creo que por aquí se va entendiendo. Es un poco complejo, evidentemente, pero entiende que estamos resumiendo pues eso, el trabajo de un culo duro de academia pues en 4 párrafos. Entonces, un campo de sentido, que sería el contexto de cada objeto, existe dentro o alrededor de otros, o incluso de otro en singular, campo de sentido, y así sucesivamente, hasta conformar una posible infinitud y multiplicidad que es imposible de cuantificar. Esto también se enmarca un poco en esa idea de rizomas, de redes, que llega un momento en el cual se van multiplicando, se van engarzando de una manera tan compleja y múltiple que tienden a infinito. Cuando algo tiende a infinito, se vuelve tan extremadamente complejo, esa pluralidad múltiple de posibilidades es lo que llamamos mundo. Claro, bajo esta premisa no puede existir eso que llamamos mundo con unas condiciones regladas, marcadas y que tienen un origen, etc., porque no tendría ningún sentido. Es a esto cuando Marcus Gabriel dice que el mundo no existe. No es que tú no existas como tal, sino que esa posibilidad de darle un lugar a un mundo que tiene un origen muy marcado, una especie de Big Bang, un Dios, un orden, una cosa primaria, no tiene posibilidad bajo esta concepción filosófica, pues que sinceramente es mucho más contemporánea que las que hemos tocado anteriormente. Y esto es porque ante la infinitud múltiple no se puede establecer un punto de partida. Un campo de sentido o un dominio que sea el auténtico, el primero
desde el cual aparecen los demás. Eso no se puede establecer, es imposible. En eso consiste la pluralidad verdadera. No existe una capa de realidad o un campo de sentido que sea el privilegiado, el superior a los demás. No hay un objeto que fundamente a los demás. Esta es la idea que hay detrás de todo este sistema filosófico, de esta concepción. Y que la verdad, insisto, si tienes ideas que tienen que ver con la pluralidad o con la mente más abierta, es un sistema o una concepción del mundo que tiene mucho mayor sentido que otras que reglan tu mundo igualmente y que tienden siempre a una jerarquización, y que eso tiene siempre una problemática y que no tiene nada que ver con la igualdad ni la pluralidad. Algo plural exige también esta concepción, donde no hay un centro, un vórtice que absorbe a los demás, etc. Bueno, entiendo que es un poco complejo en ciertos aspectos, pero yo creo que ha quedado bien resumido un poco el pensamiento de Gabriel y dónde se enmarca, que sería el realismo especulativo, alrededor de que giran esta serie de corrientes. Hay muchos más autores, que evidentemente si te interesa, yo el que más recomiendo es a Quentin Melissox, aunque no tenga su obra maestra, como quien dice, publicada todavía. Yo lo he resumido lo más brevemente que he podido. Existe un libro del famoso filósofo youtuber Ernesto Castro, que si no me equivoco era su tesis doctoral de la universidad, que se llama Realismo Postcontinental, editado por Materia Oscura, y que gira en torno a todos estos movimientos, o alrededor. Lo hace de una forma evidentemente pues académica, lo cual hace que tenga un lenguaje un poco encriptado, o mucha referencia historiográfica. Se nota que trata de ser aprobado por una esfera académica y a veces pues no es agradable de leer. Y esto es una crítica que siempre he hecho a este tipo de textos, porque a veces es como que sí, es interesante el poder trabajar en descifrar esas cosas, en la relación que se establece con otros universos de pensamiento más complejos, pero que en realidad, a la hora de escribir, creo que saber escribir es muy difícil, pero escribir bien consiste en saber dejar de escribir para escribir bien, que es que escribir claro, ¿no? Y poder comunicar, aunque las ideas sean muy complejas. Eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y eso es mucho más complicado. Y creo que a mucha gente de los ámbitos académicos no es que le cueste, es que directamente son mancos, no pueden. Pero bueno, esto sería otro tema aparte. Si te interesa, te recomiendo bastante el libro si estás metido en el meollo, si no, no, porque es un poco más complejo. Y ahí te recomendaría, pues quizá pues hay muchos vídeos al respecto en YouTube sobre Marcus Gabriel, sobre realismo especulativo, porque como hemos dicho, es un tema que ha emergido no hace mucho y se ha tocado bastante por parte de gente que está metida en la filosofía contemporánea. Entonces aquí ya lo dejamos abierto y vamos a ir directamente al poder del arte. En este punto te recomendaría que visitaras el vídeo sobre bocadillo de Deleuze con bacon, que hablamos de la lógica de la sensación en Deleuze, y en ese vídeo explico muy bien la idea de representación en el arte y las visiones románticas que todavía perduran y permean muchas capas de nuestra civilización y del mundo del arte. Pero bueno, como no se puede hablar de arte sin tener en cuenta ese contexto que todavía marca muchas escenas o muchas concepciones artísticas de nuestra propia contemporaneidad, vamos a hacer un pequeño resumen. Muchísimas personas entienden que el arte viene regido por un orden y por una idea de representación, que es volver a presentar la realidad a través del arte, como una especie de imitación de la realidad que ha sido consensuada previamente, es decir, que nos convertimos en espectadores pasivos, presuponiendo que existe un orden estipulado del mundo y que es el que el arte vendría o debería venir a representar para nosotros de forma pasiva. Bajo esta concepción se espera que el arte pues, nos dé mascadito el desayuno, que lo que se ve se pueda comprender a primera vista porque responde a algo que todos podemos entender, ya sea una técnica muy depurada y muy limpia, a modo fotorrealista, ¿no? Este es el debate de las lentes y todo esto que ya he tratado en otros vídeos, o una especie de mimetismo figurativo que nos recuerde siempre a algo asociado a la realidad, aunque esté deformado, o una simbología muy clara que podamos consultar en un libro, ¿no? Pues si está entregando una paloma es porque la paloma significa que es paz, porque en la Biblia no sé qué tal, depende del contexto, ¿no? Pero siempre algo que remita a cosas estructuradas y ordenadas. Bien, yo creo que esto te suena y probablemente incluso en algún momento de tu vida o tú mismo pues tengas esta concepción o partes de esta concepción en determinados aspectos a la hora de ver el arte. Es normal porque todos heredamos esa idea que viene de muchos siglos atrás. Pero claro, el mundo ha ido cambiando de una manera
asociado a la tecnología también, y no solo el actual, sino puede ser la fotografía y otras serie de avances tecnológicos que han hecho que toda esta serie de percepciones dejen de tener sentido. Y aún así, como hay una desconexión con la educación y hay un desinterés total por el arte en este aspecto, sino que el arte ha sido deglutido por el sistema capitalista y ya está, no se acaba de entender. Y esto pervive o sigue permeando muchas capas de la sociedad. Sin embargo, a partir de la filosofía de la diferencia, que esto pues lo hablamos en el vídeo de Deleuze, se entiende que el arte cada vez está menos regido por esa idea de orden, y lo que hace es abrir puertas a un caos rizomático que está interconectado. El arte ya no viene a pasear su divinidad por la nariz del espectador, que sería un centro pasivo, sino que exige que quien observa se involucre y active la pieza de arte, que abra la puerta, que traspase con su mano pues empuñando la manilla para poder mover la puerta que te permite el acceso a aquel lugar. Para Gabriel, que sigue un poco esta estela, que sería pues lo que ha venido después de esa idea, que ya digo, es que hay una especie de disonancia respecto a la educación general o a las concepciones del arte con lo que ha ido evolucionando el sistema de pensamiento, y a la vez hay una retroalimentación porque ese arte sí que está presente en todas las capas, pero bueno, esto sea más lioso y complejo, lo vamos a resumir. Gabriel sigue un poco esta estela, básicamente. La vete o nos mete con vaselina pues sus teorías más o su sistema filosófico más particular, pero viene a pasearse un poco por aquí. Entonces se insiste en que somos nosotros quienes debemos involucrarnos activamente si queremos ver el sentido de ese arte. De lo contrario, no pasará nada, porque la idea de Gabriel es que el arte existe por encima de todo y de todos y de todas las cosas, y no necesitaría de nuestra aprobación para existir y tener un significado. Yo en este caso, pues no quizá de la misma manera, pero estoy de acuerdo con Gabriel porque es verdad. O sea, el arte como tal, o las obras de arte que acaban, entre comillas, trascendiendo, siendo relevantes, no le acaba importando el contexto desde el cual ha nacido o lo que podamos pensar de aquello, sino que acaban permeando y acaban permaneciendo, ¿no? Ahí está la prueba más clave, pues es el urinario de Duchamp, que no es el urinario en sí, sino es la idea de poner el urinario, cómo existe todavía como una especie de debate, ya lo hablábamos en el bananito de Catalán, etcétera, cómo aquello no importa lo que se diga sobre ese urinario, sino que sigue ahí. Por aquí empiezan un poco a apuntar las ideas de ese poder del arte, que es independiente realmente, que no sigue las reglas de los campos de sentido que habitamos normalmente. Entonces, de alguna manera el arte pondría en libertad a los objetos que mantiene cautivos, y de esa forma los arroja, cuando los pone en libertad, a nuevos campos de significado que son específicos de su reino, el reino del arte, que no se rigen por las mismas normas que los campos de significado mundanos. Y para muestra un botón o un urinario. De nuevo insisto en recordar lo de los campos de significado y Gabriel, esto hay que tenerlo presente porque ayuda a entender lo que nos está contando. Pero bueno, de alguna manera es como que el arte tiene el poder de desplazar al objeto de su campo de sentido original donde aparece sin que notemos cómo ha sucedido esto. De modo que acaba habitando en un campo de significado llamado arte, ¿no? Si Deleuze levantara la cabeza diría deviene arte. Según los postulados de Gabriel, existir sería aparecer en un campo de sentido. Aquí el arte no es un producto de entretenimiento o una imitación de la realidad ordenada, no es una polarización entre el ser y la apariencia, sino que la imagen que se transmite en el arte siempre puede ser interpretable de múltiples formas, es ambivalente, pero al confrontarnos con la ambivalencia del sentido o el sentido puro, no se trata de algo puramente arbitrario. Pero para entenderlo un poquito mejor, si esto te ha parecido más complejo, vamos a confrontarlo con la visión del arte contemporáneo que más poder ha tenido en los últimos tiempos también, que sería la del constructivismo estético. A raíz de textos muy famosos como el de Donde hay arte, de Arthur Danto, y esta serie de pensamientos, que lo que viene a entender es que las obras llegan a existir o el arte se forma cuando existe una serie de acciones o fuerzas que lo colocan en un lugar determinado, ¿no? Es decir, si el urinario acaba en un museo, es esa serie de poderes ajenos a la estética o a lo artístico los que generan el espacio para decir que hay arte. Aquí de lo que estamos hablando es de todo lo contrario. Se anula eso, sino que se dice todo lo contrario, que es que al arte le da igual si lo pones en un sitio o en otro porque tiene un poder que va muy por encima y que es capaz de trascender incluso el tiempo y la temporalidad.
Y esto es muy interesante, porque de hecho las tesis de Danto, que a mí yo no me he cansado de repetir que es alguien que sinceramente no, o sea, porque me lo machacaron mucho en la universidad y desde el primer momento no me gustaba. Y es un poco por esto, porque al final es una idea muy económica realmente la que tiene Arthur Danto. Bueno, es que no voy a decir a Danto, en general el constructivismo estético es una idea puramente económica y mercantil aplicada al arte. Y el arte al final le da igual esta serie de cosas mercantiles. Aunque esté asociado en este contexto, siempre acaba superándolo. Y ahora veremos cómo sucede esto. Pero antes hablemos un poco de lo que quiere decir participar o interpretar con las obras de arte, interactuar con las obras de arte, que lo hemos comentado al principio y se me ha olvidado cómo especificarlo un poco más. Y también esto sirve para dar una dimensión mucho mayor a las puras teorías relacionadas con lo económico. Cuando nosotros vemos una obra de arte, se debe actuar, se debe ejecutar, se debe interpretar, llámalo como quieras, ¿no? Pensar sobre los colores de un cuadro que estás observando, un Rothko, por ejemplo, que tienes el vídeo aquí muy interesante y bien trabajado, hace que tú estés actuando sobre la obra, sobre el porqué de una figura perdida en un fondo liso, por qué esos dos colores que están contrastando y no solo uno, el por qué hay que entender si hay una figura o no y resulta que todo es abstracto. O un ejemplo más sencillo, vayámonos de la pintura a la música, que también es un arte. Escuchar es percibir auditivamente. Escuchar una composición musical no es algo que debamos omitir, que sea ajeno a la obra. Al revés, es absolutamente parte necesaria de la pieza. En ese caso, el arte sería capaz de generar una autorreflexión propia que solo se puede desencadenar en su propio campo de sentido, pero que al mismo tiempo se piensa en el campo más amplio de la realidad. Tú no puedes escuchar a Beethoven de forma ajena. La quinta sinfonía, cuando tú la escuchas, la estás activando y forma parte de la obra, no es ajeno. Igual que la partitura que está escrita también forma parte de aquello y no tiene nada que ver con escuchar, porque la estás viendo. No sé si me explico. Pero por recomendar un libro, una novela que ya no es filosofía, que es muy interesante, que para mí explica muy bien esta idea de campos de sentidos que se superponen pero que a la vez interactúan, sería la novela de China Miéville, que es de ciencia ficción, un autor muy recomendado, por cierto, me gusta muchísimo, que es La ciudad y la ciudad. Es una novela aparentemente policíaca donde hay dos ciudades superpuestas que intervienen una sobre la otra aunque no se puedan ver, ¿no? Entonces como que caminas en un lugar que está superpuesto con otro que sigue otra serie de leyes aunque interactúan de una forma invisible. Esta es la metáfora que hay en esta novela, que, insisto, mola muchísimo y que un poco se está trabajando aquí en otro aspecto, pero que vienen a decir lo mismo. Por eso también la literatura, y especialmente la de ciencia ficción, insisto en que es tan interesante para hablar de filosofía. En este caso, ya volviendo al tema, digamos que el ámbito o el campo de sentido del arte sobrepasa el ámbito moral, el ámbito jurídico, el político, y por lo tanto tiene un poder absoluto en referencia a la capacidad de libertad absoluta y desapego o a las convenciones que rigen otros campos más sesgados. Es el arte quien nos absorbe a nosotros, no nosotros absorbemos al arte. Es el arte quien nos utiliza a los seres humanos para darle el significado o el sentido. Esto lo veremos más claro ahora que voy a profundizar más en estas ideas. Esto sería una especie de introducción a todo esto que hablamos cuando decimos poder del arte y la relación de las teorías de Marcus Gabriel con la estética. Aquí cuando empieza Gabriel, en la primera página de su texto, coge una famosísima referencia de Rainer Maria Rilke, de las elegías a Duino, que es la parte del poema de Los Ángeles, que por cierto tiene 1000 millones de traducciones, a cada cual más horrorosa. Entonces yo aquí he hecho un compendio de la que a mí me gustaba, con una y otra, y bueno, pues dejo aquí 3 versos, por no leer todo el poema, y porque me parece muy bonito. También hace referencia pues a Los Ángeles de Paul Klee, Walter Benjamin. Todo esto ha estado muy presente siempre en el arte, entonces es un poema que debes conocer. ¿Quién, si yo gritara, me oiría desde los coros de Los Ángeles? Porque la belleza no es sino el nacimiento de lo terrible. Todo ángel es terrible. Incluso las bestias, astutas, se percatan de que es torpe, inseguro, nuestro paso que yerra por un mundo interpretado. Pues bien, esto es un pastiche del poema de Rainer Maria Rilke que encontraréis en las elegías a Duino. Nada más empezar el libro, Marcus apunta a un hecho que se ha convertido en un mantra en este canal y que por eso me gusta tanto, sobre todo el principio del libro. Luego ya digo que se hace la picha un lío.
Pero bueno, el principio y los planteamientos son súper interesantes, como siempre, pues la filosofía está para eso, para plantear problemas. Y bueno, es que las obras de arte están presentes en todas partes. Es cada vez más difícil distinguir entre arte y diseño. Y por supuesto, esto no sale de la chistera ni de Marcus ni mía, sino que es algo que ya venía trabajándose en todas las obras de arte del posmodernismo. La posmodernidad en parte es esto, es que el arte atraviese como un misil todas las capas de la sociedad de consumo y de medios de comunicación de masas, ajena incluso al ámbito del museo o al ámbito institucional artístico puro. El arte atraviesa todas las capas de la sociedad. Ese es un pilar posmoderno. Pero a mí me gusta retorcerlo un poquito más y creo que en poco tiempo ya no solo arte, diseño o capas de la sociedad, sino que arte y publicidad serán lo mismo en el futuro. Y la distinción misma, o sea, el hecho de poder distinguirlos, de estar hablando de uno y de otro en campos separados, incluso cuando hablamos de atravesar toda la sociedad, distinguimos un arte de un arte publicitario, etcétera, va a ser prácticamente imposible. Esa diferenciación para mí no tendrá ni sentido siquiera. Y esta es la gracia de un gran cambio. Ese gran cambio, por supuesto, exigirá transformaciones que no permitirán trabajar con la concepción historiográfica o filosófica tradicional. Pero esto ya me estoy metiendo en futurología y aquí pues evidentemente pues es meter la pata o hablar del vuelo de Los Ángeles. Pero no deja de ser una sensación que pues me interesa porque como yo no soy ni filósofo ni nada, sino que soy artista, me la puedo permitir y nadie me va a decir nada, ¿no? Esa dependencia de las viejas instituciones, de la historiografía, del nombre propio para legitimar, que lo hemos comentado al inicio, esa serie de temas son los que en realidad me interesan cuando tratamos este tipo de cosas. Porque al final se han convertido en una especie de ancla que sujeta a un transatlántico que está tomando, pues eso, mar. Sin embargo, creo que es eso, que el cambio implica al final también un cambio de concepción asociado, algo gordo. Cuando dejamos de ver a los pintores como artesanos anónimos, ¿no? Maestro de tal, maestro de cual, del pueblo no sé qué, al servicio de la religión y de la iglesia, y de repente se empiezan a convertir en nombres propios, en biografías asociadas. Pues bueno, me refiero a este tipo de cosas y de concepciones que al final van muy por encima de todo lo demás. Pero bueno, ya digo, aquí que me meterían en jardines sería para hacer en otro vídeo. Bueno, vemos carteles publicitarios donde la fotografía más técnica y artística está subsumida al comercio. Vemos escaparates en una tienda de lujo donde existen artículos únicos y a la moda y exclusivos, imposibles de diferenciar a veces de una galería de arte, porque incluso se exponen de una manera que el aparador es como el de una galería, con pedestales, con formas que son exactamente iguales a las de una instalación artística. Entonces, ¿qué es sino una tienda de lujo? ¿No? Una galería en una calle principal de una gran ciudad. La diferencia es casi imposible, incluso los rótulos siguen la misma estética. ¿Puedes diferenciar también una revista de moda o comercial de un dominical cultural? Realmente es casi imposible, porque a veces cuando ves a tal escritor, tal escritora, tal artista en la portada, tiene que ver con unos intereses económicos que hay detrás, pues ya muy marcados y poco disimulados. Un lanzamiento editorial justifica la aparición en ese dominical. ¿Qué diferencia hay entre coger eso y una revista que nos muestra la temporada de otoño de las prendas del momento? Prácticamente ninguna. Y lo mismo se aplica al mundo de la literatura, de los libros o de un libro artístico en sí. O sea, al final, cuando un libro está editado por una corporación multinacional, ya sea Penguin Random House o Planeta, su fin es el rédito, a través de la venta del libro. Entonces, es muy difícil diferenciar al final los productos culturales de lo que es arte, de lo que es publicidad, de lo que es... Entonces, por aquí vendría un poco la idea que yo planteaba al principio y que Marcus Gabriel también enfoca quizá desde otro punto, pero es lo mismo. Es más, Gabriel pone un ejemplo muy interesante que me pareció muy divertido, que es el de Ronald McDonald asistiendo al cumpleaños de tu hija o de tu hijo, ¿no? Que es una experiencia estética destinada a disimular aspectos que bajo otro concepto o contexto no consumirías en la vida, porque al final, ¿qué es McDonald's? Es comida de mierda, comida basura se llama. Pero sin embargo, a través del recuerdo de asistir al encuentro con el mito, que es Ronald McDonald, se crea esa experiencia puramente estética a través del arte y la belleza. Pues bueno, esta serie de relaciones son muy interesantes de analizar y están muy presentes, creo que nadie lo puede discutir. Y se podría decir que el arte gobierna el mundo imagen que habitamos al final. Tal es su poder que se vuelve invisible. Ya recordemos las ideas de Foucault y la idea del poder invisible y de cómo eso tiene más utilidad que un poder que se puede ver y palpar. En el momento en el cual separamos y pensamos que el arte solo es aquello que existe dentro de un museo, que solo visitan al final turistas, ¿no? Estamos cometiendo un error. El arte contemporáneo
está cansado de tratar de comunicarte que un coche, una lavadora, una plancha, lo que sea, es una obra de arte también, en todos sus aspectos y facetas, a través de unas relaciones que son más complejas, pero vendrían a decir esto un poco. Aún así, esto no significa que el arte sea una herramienta de un grupo de malvados capitalistas y de políticos conspiranoicos que tratan de controlar tu mente a través del arte y de las instituciones del arte. Esto necesito dejarlo claro. Porque cuando hice el vídeo de la CIA a través del libro de Stonor y pues asociamos, ¿no?, la política y la CIA un poco a los movimientos del expresionismo abstracto, que es algo que sí que sucedió, la gente malinterpretó o acudió a ese vídeo pensando que iban a encontrar pues conspiración o confirmación de ciertas hipótesis. Y esto no es así, el vídeo no va de esto. O sea, el vídeo lo hice con otra intención y a veces creo que se ha llegado a confundir por los comentarios que hay. Y de lo que hablaba es de cómo los grupos de artistas que originaron ese movimiento no tuvieron poder o control sobre lo que querían hacer con esas obras de arte o esos movimientos artísticos, de cómo el arte se escapaba a ese intento de agarre y cómo la CIA, llegando por detrás, pudo asimilar ese movimiento y conducirlo para su propio interés, pero que a su vez luego se le escapó también de las manos y no pudo gestionarlo, porque no crearon aquello, sino que cogieron algo que estaba ahí y lo trataron de conducir. Eso es muy diferente y lo que trataba de dejar claro es cómo no se puede crear algo y controlar, sino que eso existe y se manipula tratando de conducir para un lugar o el otro sin la posibilidad de llegar a hacerlo realidad. Un poco va por ahí la cosa y es de lo que estamos hablando aquí. Una frase interesante del libro de Gabriel que subrayé es: aquello que tiene poder sobre nuestra imaginación tiene poder absoluto sobre nosotros. Esta frase es muy interesante porque en este caso se refiere al poder de la estética incluso cuando la ideología de algo ha muerto. Que tengamos tal imaginario católico a través del arte, en forma de iglesias descomunales, de catedrales, de pinturas, de objetos, de canciones, de poemas, hace que aunque seas la persona más atea del universo, ahora mismo estarás condicionada o impregnada en la totalidad de tu ser por la idea de Dios, te guste o no. Es algo que no sucede con otros aspectos de la civilización o de la religión una vez esta es dada por muerta o está acabada y suplantada por otra. En cambio, con el arte, a través del arte, sí que se sucede esa temporalidad o atemporalidad o idea de eternidad. Y aquí también podríamos ubicar otra idea muy interesante que trabajaba Gabriel en otros aspectos, que bueno, simplemente quería dejar como una anécdota aquí, y es que como hemos hecho un ciclo de ciencia ficción que estoy recorriendo, bueno, me voy saltando cuando me da la gana, pero está de fondo en el canal ahora mismo, y es que Gabriel nos dice que los monoteísmos religiosos serían una analogía de la inteligencia artificial, pues enseñan que el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios, de un Dios con mayúsculas, que sería un modo de ser implementado en el cuerpo que equivale al modo en el que instalamos un software en una computadora. Pero bueno, esto sería un poco más una anécdota, ¿eh? Aquí de lo que hablamos en cuanto al arte, volviendo al tema, sería como decir que el poder del arte permanece siempre, porque incluso cuando olvidamos las estructuras o los nombres propios de quienes articularon un escenario, ¿no?, de reyes, de arquitectos, de artistas, etcétera, cuando los olvidamos e incluso se quedan enterrados y se vuelve a redescubrir esa obra, se puede afirmar que quien controlaba el poder era el arte y no al revés. El poder no controlaba el arte, porque al final toda la idea de permanencia, incluso todo el romanticismo que recupera esa idea de pasado elevado, tiene sentido solo y únicamente a través del arte, no de todo lo demás, no de los humanos, no de las estructuras socioeconómicas, civilizatorias, es a través del arte. Y aquí es donde podemos anular esa idea del constructivismo estético que hemos apuntado en la introducción, ¿no? Esa tesis que al final trata el arte como un objeto capital, como un objeto de casi como una teoría económica, nigromántica, como si fuese algo del mercado, las leyes del mercado. Es como esa idea del billete de 5 euros que solo tiene valor cuando mucha gente cree que, pues eso, en el poder de charlatanes, instituciones que le dan valor a ese papel tinta, pero que luego sabemos que eso no vale 5 euros, sino que es un papel que a lo mejor vale 5 céntimos o no vale nada. Porque precisamente en lo que se está creyendo como sistema de valores a la tasa de cambio, al tipo de interés y esa serie de ideas abstractas. Esta es la idea que se aplica al propio arte con el constructivismo estético que dice que solo hay arte cuando alguien dice que está en un museo y lo señala como tal. Y aquí vemos, a través de la temporalidad y la eternidad del arte, esa capacidad de poder que sobrepasa ese constructivismo.
Un ejemplo muy claro, pues podríamos decir los caballitos saltarines de la cueva prehistórica de Las Cox mismo, de Altamira, pues es que no pueden estar más ajenos al contexto construido originalmente para ellos, ¿no? O sea, es que ya directamente no se puede ni asociar a un contexto prácticamente porque no hay información, simplemente hay un caballito que todo el mundo ve de una forma artística. Tú no vas a discutir ahora que ese caballito no es arte o no es una manifestación artística. Entonces, es que es más, donde nosotros vemos un caballito simpático saltarín, probablemente chamán ancestral debió ver una física aplicada a una geografía estelar, un mapa de constelaciones, un eclipse, no se puede saber, se ha intuido eso, pero la visión ya sería distinta. Con este ejemplo veríamos cómo cambia mucho ese contexto y aún así sigue siendo una obra de arte ese caballito. Entonces creo que hay muy poca gente que no se viese subyugada al poder de presenciar esas escenas de animales rupestres y no discutiríamos como algo que no es artístico. Lo mismo sucede con elementos bélicos como es el Carnix, que es especie de trompeta muy famosa en las redes sociales porque se han reconstruido y hacen vídeos con ella. Es una trompeta celta alargada con forma de jabalí en la cabeza que se utilizaba para generar un sonido intimidatorio en la guerra. Está claro que tenía un marcado carácter bélico, no era un instrumento para tocar pacíficamente, sino que la propia construcción del instrumento está pensada para elevarse sobre las tropas y que al final, cuando se ha reconstruido hoy en día, de una forma puramente artística y estética, tiene un sonido similar en ocasiones al mantra budista Om, el Om de las clases de yoga. Entonces, de nuevo aquí, que estoy diciendo estas relaciones adrede, ese mantra cambia de contexto, ya no es religioso, ya no es ni siquiera bélico o capitalista en una sala de un gimnasio cuando la gente hace yoga, lo canta igual, es una experiencia artística o estética que escapa a nuestros intentos de cercado. Es más, nadie puede nunca predecir exactamente lo que un observador ve en una obra de arte. No se puede controlar. Lo que tú ves en una obra de arte no será nunca lo mismo que veo yo o que ve otra persona. Y aquí entraríamos en otro aspecto muy interesante de este tema, que sería la idea de percepción. Aquí podríamos retomar un poco la idea de la estética kantiana, donde las obras de arte nos enseñan algo sobre nuestra forma de percibir. Percibir significaría percibir algo de la percepción, es decir, que una obra de arte no revela la realidad tal cual es, sino que nos informa sobre cómo nosotros observamos, analizamos o discutimos dicha realidad. ¿Qué es lo que básicamente no me canso de repetir que me interesa cuando hablamos de ciertos artistas? No nos importa la realidad de la vida de esa persona, la realidad del cuadro o de lo que se dice de ese cuadro en tal momento, de la composición de si pintaba así porque tal o porque cual, sino toda esa serie de percepciones que giran alrededor, que llamamos contexto, del lugar, del tiempo, de los acontecimientos sociológicos, filosóficos, etc. Es la forma en la que percibimos, ¿no?, o lo que discutimos alrededor de esa percepción, de esa realidad que retrata el lienzo o la obra o lo que sea que hablemos. Entonces, a partir de esta premisa o de este modo de ver el arte, podemos afirmar que el arte tiene una capacidad autorreflexiva, que se piensa a sí mismo. Es como la figura del alien, ¿no?, que necesita un huésped. Pues en este caso el arte es un alien que utiliza nuestro sistema nervioso y nuestro espíritu para volverse real. Esta sería la metáfora. Por favor, no pienses ahora en el arte como un alien. Pero creo que hay un ejemplo bastante más claro, que en este caso lo pone Gabriel en su libro, que es el de la impresión Sol naciente de Monet, el cuadro que le da el nombre al impresionismo al final, derivado con las críticas, etc. Ese famoso lienzo de Monet, que lo tendrás presente en la cabeza seguro, y si no te voy a poner una foto aquí si me acuerdo, tiene un sol. Un sol que no puede ser el sol que tenemos arriba en forma de campo electromagnético y un tamaño pues que es inconcebible. No hay lienzo humano que pueda reproducir de forma fiel o real o realista al sol. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? El sol no puede reproducirse en una pintura como lo hacemos con un jarrón o como un ramo de flores. Pero claro, decir que el sol de Monet no es un sol, sino solo una representación del sol, también sería un error. Lo correcto aquí sería decir que la pintura de Monet trata del sol, en el sentido de que transforma la ilusión perceptiva que tenemos los humanos al mirar el sol ponerse en el horizonte, en un horizonte determinado, con ese juego de luces que al final no son más que fruto de interacciones de radiación visible en nuestras células oculares. Y en ese caso esa serie de interacciones, de percepciones, se convierten a su vez en un objeto de percepción.
Al ver el atardecer de Monet, estamos viendo cómo percibimos nuestra percepción del sol, no al sol. Esto significa que percibimos una relación, no un objeto ordinario. Resumiendo, que cuando estamos viendo el cuadro de Monet no estamos viendo al sol, no estamos viendo al objeto sol representado. Lo que estamos viendo es esa percepción que los humanos tenemos a través de la interacción con el universo, con el mundo, con el escenario del sol, el atardecer, ese momento que tú ves las luces, la figura redondita en el fondo, que sientes el viento, esas sensaciones, esas percepciones es de lo que habla el cuadro y no del sol en sí mismo. Creo que queda bastante claro. De modo que reducir la obra a un objeto también es problemático. Esto es algo que últimamente se ha puesto bastante de moda a través de un autor muy influyente que también está relacionado con esto que se llama realismo especulativo y que es el más famoso dentro del mundillo del arte, que es Graham Hartman, que es para mí de los peores que hay ahí, de la manadita esta es de lo peor que hay, sinceramente. Y él, a través de su ontología orientada a los objetos, ha trabajado bastante esta idea que al final no deja de ser una contestación a la posmodernidad, pero de una forma un poco radical, y cualquier radicalismo al final no sirve para nada. Pero bueno, si te interesa este tema sobre contestaciones a la posmodernidad, yo te recomiendo mi vídeo sobre metamodernismo o en su defecto el metamodernismo. Pero no cualquier metamodernismo, sino el de Jason Ananda Josephson Storm. Porque hay otros libros que son un popó, o sea, son caca, que también se llaman metamodernismo y que no tienen el mismo valor para mí. Pero bueno, como hemos estado comentando a lo largo del vídeo, no se puede reducir el arte a un objeto, porque es que al final es lo que hemos dicho, la Mona Lisa no es un lienzo pintado que fotografía gente, una sinfonía no es un conjunto de ruidos, una partitura no es lo mismo que una sinfonía, y todo esto ya anula directamente la idea de un arte como un objeto en sí y ya está. De lo contrario, al final lo que hacemos es que el objeto se transforma en una especie de lámpara mágica que es ininteligible y misteriosa, y que no puede ser ni interpretada prácticamente. Pero bueno, por otra parte, tampoco podemos reducir la obra a un mero análisis teórico, tal y como sucedía en el posmodernismo, que es el fruto de la contestación de los trabajos de Hartman. ¿Qué es esto? Es a veces el posmodernismo ha tratado a la obra como una cosa tan conceptual, tan etérea, que solo valía con un análisis teórico. La obra era casi el análisis teórico. Esto es un extremo que tampoco tiene sentido. Se trata, como en todos los campos del conocimiento, de establecer relaciones y ajustar tensiones. La capacidad de relacionar el objeto con el análisis y con la interpretación es la que entrega esa sabiduría o ese aproximamiento más sabio al arte, y no los extremos. Y para cerrar un poco con el poder del arte, vamos a acudir un poco a esa independencia real que tienen las obras de arte, en el sentido de que no deben tener nada en común con otra obra para poder ser obra de arte, aunque luego si quieren lo pueden tener, pero no tienen por qué. Un urinario no tiene nada que ver con una Mona Lisa y ambas son obras de arte indiscutiblemente. Cada composición puede ser diferente, y una fotografía, una escultura, una pintura, un poema pueden ser arte sin deberse nada entre sí o entre ellos. El tema aquí no es si existe una necesidad común entre las obras, sino que eso es algo que atañe solamente a la humanidad o a los humanos. Nosotros, las personas, somos seres que participamos siempre en comunidad. Somos individuos que participan de forma universal. Y de aquí deriva un poco esa idea de moral, porque la razón moral universal no es otra cosa que esa especie de idea común de no matar o saber que no está bien matar. Esto pues es casi indiscutible, porque es como si instintivamente nos dijésemos entre los seres humanos o supiéramos que nos debemos algo entre nosotros. Esto al arte no le pasa, está por encima de eso. Las personas no podemos ser originales. No podemos ser realmente individuales o radicales en muchos aspectos, aunque insistamos mucho en meter capas estéticas a través del capitalismo que nos recuerdan que puede llegar a ser, pero es una falacia. El humano necesita de la comunidad y de la colectividad siempre. Por muchas capas que le pongamos, la esencia del humano es comunitaria y eso no se puede evitar. Esto tampoco es discutible, sinceramente. En cambio, en el arte, como no habita ese campo de significado, tal y como os he hablado, pues jamás tendrá estos problemas. No sobreviene, no sobrepasa. Una obra de arte puede ser extremadamente radical y no necesitar de comunidad porque sobreviene a todo. Este también es una de las ideas del poder del arte que se trabajan por aquí. Entonces, esta serie de obras de arte que a veces han tratado de conjugar la vida humana y viceversa, pues a veces han acabado mal. Ya lo trataremos en otros vídeos porque no quiero alargar más esto.
Pero bueno, vendría a ser un poco que diferencia esta idea de los campos de significado del arte con los campos de significado de la vida humana cotidiana, y por eso pues cepillarte los dientes o hacer popó no es una obra de arte, aunque luego tengamos una obra de arte que es popó enlatado. Tu cacatio matutino no es la obra de arte que enlató Manzoni en su obra, en su famosa obra de Mère d'Artiste. Juega otro campo de significado que va más allá de la posibilidad material de que todo el universo entero pueda hacer popó y meter en una lata de atún. Es que de nuevo, aquí no hay que olvidar la capacidad de los contextos, de los lugares, de la capacidad del arte de absorber ese objeto cotidiano o esa actividad cotidiana a su terreno, a su campo de significado propio, donde no se rigen las mismas reglas. Por eso el popó de Manzoni sigue perviviendo como obra de arte y el que acabamos de hacer nosotros en nuestra casita, no. Por eso también el popó de Manzoni en su momento tiene mucho más sentido que si vuelves tú ahora a hacerlo recurrente, porque ya escapa. Aquí de nuevo vuelve a ser, no eres tú quien decide el qué va a ser arte o cómo se tiene que presentar ese arte, sino que es ese propio sentido del arte el que acaba absorbiendo lo otro. Escapa al control. Para mí me recuerda un poco a esa idea de que se trabaja en Solaris, de nuevo la ciencia ficción, de ese mar, de ese océano que es incapaz de ser percibido por los condicionantes o por los sistemas ontológicos humanos. Pero bueno, no quiero liarlo más. Aquí también Gabriel se empieza a hacer la picha a un lío y vamos a ir cerrando un poco con una conclusión y lo dejaremos aquí. La obra de arte siempre tiene que tener múltiples interpretaciones posibles, esto lo hemos repetido todo el rato, que no es lo mismo lo que ve uno que ve otro, y siempre encuentra a alguien que lo pueda absorber, que a ti no te guste o que digas que esto es una caca porque es una caca y porque no lo entiendes, siempre va a haber alguien que es capaz de absorber aquello, no porque sea mejor que tú, sino porque cada obra de arte establece un diálogo. De nuevo aquí, hay que separar esa relación del constructivismo estético, donde hay una serie de instituciones que hacen una especie de arte oficial, de la obra de arte como tal. Tú puedes coger ahora y abrir un cómic que ha marcado tu infancia, por ejemplo, que tengas por casa, y decir, joder, es que esto es una obra de arte. Y es que es una obra de arte, aunque no esté en un museo. Estamos hablando también de esto. Yo creo que, no sé si lo he distinguido antes, pero cuando hablamos de arte, el poder del arte precisamente también tiene que ver con esto, que no significa que todo lo que pase por un museo, que alguien diga que con el dedito esto es arte porque tiene un gran poder totémico, una cátedra en algún lugar, se convierte en arte, sino todo lo contrario, que ese arte atraviesa toda la población y la sociedad y las capas y lo lleva a su campo de significado. Entonces un cómic también puede entrar dentro de esta categoría, una canción que te guste mucho. Y dentro de eso pueden haber mejores o peores, o mejor hechas o peor hechas obras de arte. Pero bueno, la idea principal es que el arte es alógico y no responde a patrones míticos humanos de bien y mal, como los que muchas veces se asocian a la moral universal o a la razón universal que hemos hablado antes. Porque es en ese sentido en el cual los humanos parece que se deben algo entre ellos y son una idea social, de animal social, comunitaria, y el arte va por libre, no tiene que responder ante eso, y por eso puede llegar a ser tan radical y tan transgresor. Lo hemos repetido muchas veces en otros vídeos, el arte no puede ni podrá ser definido jamás. Siempre escapará de su encerramiento o de su intento de ordenanza. Siempre aparecerá alguien o alguna persona que en nombre del arte va a romper o va a quebrar todo aquello que se trata de arreglar dentro de este campo. El arte es el único recinto donde fracasar, mentir, decir la verdad o tener instrucciones no importa. No puede tener un manual de instrucciones el arte. Y muchas personas, incluso a día de hoy, se lo demandan que el arte tenga un manual de instrucciones que les ordene y les diga cómo tiene que leerse aquello para poder comprenderse. Y aquí es donde contestamos en el poder del arte que esto no puede ser. No va a pasar. De modo que si alguien te la trata de meter así, te está engañando, básicamente, porque es que ahí tienes la prueba de la historia del arte. De todas formas, también ese poder del arte, que es un poco el cierre que queríamos hacer, no está exento de peligro, porque como siempre las típicas frases estas de un gran poder conlleva una gran responsabilidad, o en Star Wars también, ¿no? El te lleva al lado oscuro, estas cosas, pues viene un poco de esta idea, ¿no? Que tenga un gran poder también ha derivado en la estética de la política, estas ideas de Benjamin, en personajes como el famoso Trump, que también utiliza el arte al final de una manera indirecta o inconsciente, pero está utilizando el arte para generar otras ideas, ¿no? Y también muchas veces también hay que distinguir esta idea de bien y mal, que es puramente humana y que al arte le da igual. Por eso cuando vemos a un Trump, ¿no? Pues enseguida es como, ¿está utilizando el arte? ¿Está diciendo que es artista tal? No, lo que estamos diciendo es que está utilizando la estética
y que a la estética le da igual para qué es utilizada porque no distingue entre un bien y un mal. Esa es una concepción puramente humana. Y aún así, esa concepción, esa distinción de bien y mal, también es muy cuestionable, porque incluso podemos afirmar que el mal absoluto está utilizando la idea de bien para invertirla. Las consideraciones de hacer el mal a veces también consisten en ignorar las exigencias morales de ciertos contextos. Por lo tanto, esa idea de bien y mal es algo muy mundano, muy humano, que no tiene que ver con estas capas, la verdad. Bien y mal, pues lo de siempre, pues no es una distinción puramente romántica, mitológica, que a veces no existe, y por eso siempre hay dos contestaciones, y la política es tan complicada y tan compleja, y siempre van a haber dos oposiciones. Es imposible poner de acuerdo a todo el mundo en una sola cosa, es imposible. Posible e innecesario también, pero bueno, básicamente es esto, creo que ha quedado bastante claro. Si no, que le pregunten a todos esos críticos de arte que al final han fracasado a lo largo de la historia. Nadie puede controlar el arte, no existen los manifiestos, mira cómo fracasan las vanguardias. No tiene sentido intentar controlar el destino del arte, enmarcarlo, y por eso jugar o trabajar desde la concepción del arte o desde el campo de significado del arte, estar asociado a ello, es una libertad absoluta muy, muy, muy gozosa. A la vez que dificultosa, es muy gozosa. Y ahora ya he terminado, estoy hablando un poco al final, que siempre hago la charreta final. Es la idea que hay en este canal. En el momento en el cual yo trabajo estas ideas, que a veces tienen que ver con la filosofía, con libros, con la academia o no, con el mundo cotidiano, con cosas que son aparentemente muy inconexas, o que muchas veces están encerradas en un campo muy concreto, al trabajarlo desde una perspectiva artística, que es la que yo pretendo, de forma pues pretenciosa, errónea o fracasada o acertada, da igual, yo obtengo un poder o una asociación del poder del arte que me permite trabajar con una libertad mucho mayor que si yo ahora fuese un estudioso de tal universidad que tiene que responder a un montón de normas y de series y de campos de significado que no tienen nada que ver con el arte. O si esto fuese un canal divulgativo, que siempre lo digo, no es un canal divulgativo. Tengo una intención artística de fondo que se relaciona tanto con la fotografía que hago, con la pintura, con los comentarios, con la teoría, con una cantidad de cosas que para mí tienen más que ver con el mundo contemporáneo y las posibilidades que ofrece esa multiplicidad y esos entornos digitales que la concepción del arte tradicional. Otra cosa es que a día de hoy sea muy difícil enmarcarlo, contextualizarlo, pues como cuando hacemos una escultura, ¿no? Un escultor o incluso alguien de arte tan contemporáneo como el conceptual o la instalación tiene marcos muy definidos y se espera de esa persona cosas muy marcadas y muy definidas relacionadas con la crítica y con la teoría, etc. Para mí todo eso hay un punto que está bastante obsoleto. Entonces, trato de trabajar en contra de aquello desde el arte que me permite la libertad de no tener esa responsabilidad. Y bueno, un poco estas ideas siempre giran en torno al canal y me gustaría dejarlas claras. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Te invito a darle like, a comentar, porque es un tema muy interesante, muy abierto. Creo que es un debate puramente contemporáneo. No sé si conocías las ideas de Gabriel, pero coméntalo, porque la verdad es que creo que es uno de esos temas que merecen la pena ser tratados. Y también decir que vamos a seguir con algo de fotografía japonesa y con el ciclo de ciencia ficción en breves. Esta semana voy a subir bastantes vídeos. Suscríbete si no lo estás, porque cada semana salen 2-3 vídeos y siempre hay contenido muy interesante, la verdad. Y nada, muchas gracias, has llegado hasta aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo.